Muy buenas noches a todos los presentes. Nos encontramos aquí para llevar a cabo, creo que mezclamos un poco lo que es Debate Virtual 2020 y Foro Virtual, para poder llegar a más personas y que la gente pueda opinar más. Hoy nos acompaña José Jorge Enríquez Guasmut, profesor, ingeniero ambiental, coordinador nacional de desarrollo sostenible, Red Mundial de Jóvenes Políticos Paraguay, miembro fundador y representante de Itapúa, Red de Jóvenes por el Agua Paraguay, miembro joven profesional, Comisión Mundial de Áreas Protegidas, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, representante del Comité ODS, Rotary Club Encarnación Norte, miembro, Red Internacional de Promotores ODS. Un gusto, José. Encantado de que hayas aceptado nuestra invitación para poder nutrirnos más y cada vez crear más espacios de debate. Le paso la palabra a Julio para que nos mencione los temas de los cuales vamos a estar hablando. Muchas gracias, presidente. Tenemos un gran invitado hoy, es compañero mío, un capo realmente. Vamos a tocar los siguientes temas: medio ambiente, política, desarrollo sostenible, juventud, ODS y ONU, el acuerdo de Escazú, que es un tanto controversial, descentralización y el rol de la juventud en la implementación de la Agenda 2030 y sus contribuciones para el medio ambiente, política y desarrollo sostenible. ¿Qué es la Agenda 2030, la ODS, y qué implica, José Jorge? Vamos a partir por esa base. Después, si me puedes decir las contribuciones en política, medio ambiente y el desarrollo sostenible. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero preguntar si me escuchan bien. Sí, De sí. 10. Sí, genial. Bueno, vamos a empezar por lo más importante, que es dar las gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Considero que es muy oportuno, ¿verdad?, aprovechar este tiempo de confinamiento para seguir formándonos e ir aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, como me indicaste, entonces vamos a arrancar por la Agenda 2030. Básicamente, la Agenda 2030 tendría que ser un resultado posterior a lo que serían los objetivos del milenio, los ODM, ¿verdad? Que se marcaron en el 2000, ¿verdad? Y se dio un tiempo hasta el 2010 para que los mismos sean cumplidos. Esto abordaba distintos ejes interdisciplinarios, como reducción de la pobreza, acceso universal al agua potable, saneamiento, educación, etcétera, ¿verdad? Y siendo sincero, obviamente no se llegó a la meta. Entonces, en el 2015, el resultado de eso se adoptó en el convenio, mejor dicho, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 70ª Asamblea, ¿verdad? La implementación de esta Agenda 2030, que el número, ¿verdad?, el año indica que tenemos tiempo hasta el 2030 de cumplirla, donde, a diferencia de los ODM, que les mencioné anteriormente, eran 8, esta agenda propone ser un poco más ambiciosa, de hecho, mucho más ambiciosa, donde se establecen prioritariamente 17 objetivos, que son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. También cambia un poco la nomenclatura del nombre. Y en cuanto a los indicadores, como les dije, son mucho más exigentes. Son 17 objetivos que se subdividen en 169 metas, ¿verdad? O sea, cada objetivo otra vez se va desglosando. Y ahora los temas que mencioné anteriormente, y también se incluye la parte de innovación y tecnología, de energía asequible y no contaminante, que serían las energías renovables, renovables, ¿verdad? Educación de calidad, hambre cero, ODS del planeta, que serían ahí se debería tocar la temática de cambio climático, ecosistema de vida terrestre, vida submarina, también por la justicia, también lo que está muy tema actual era la igualdad de género. Y también el último objetivo sería el 17, ¿verdad? Uno específico para la alianza en el cumplimiento de todos los objetivos, ¿verdad? Alianza para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Y bueno, eso básicamente, para hacer una pequeña introducción. Pretende ser un acuerdo global, ¿verdad?, para el desarrollo sostenible, y nos dice que es el acuerdo más ambicioso
y amplio de la historia, ¿verdad? Bueno, cuando se tenían en plazo los ODM, todavía éramos chicos nosotros, pero independientemente de eso, se nota el esfuerzo de acuerdo a las medidas, en la medida de las naciones, de la adopción de la misma, de su difusión, de su cumplimiento, etcétera. Porque también nos encontramos, obviamente, en un momento particular, teniendo en cuenta el medio ambiente, ¿verdad? Que nos hace un llamado a todo, ¿verdad? Y eso se refleja básicamente en los desastres naturales, en las inundaciones, en los incendios a gran escala, ¿verdad? Que pasaron el año pasado, tanto así En en Australia y Sudamérica en como en Amazonas. Australia, sí, y en otras partes del mundo. También nos vimos afectados nosotros en el Chaco principalmente, y eso inclusive continúa hasta el momento, ¿verdad? Creo que en pequeña proporción, y se dieron una serie de, ¿cómo se dice?, de requisitos o de coyunturas puntuales que dieron favor a ello para su propagación. Y bueno, en cuanto te escucho, Julio. No, para pasar, ¿Quería decir algo? en cuanto a las contribuciones, me ibas a decir. Bueno, bajando un poco entonces a una escala más local, digamos. em, Eso, obviamente, partimos de la ONU, que sería la cabeza de todo, ¿verdad? Y se propone a todos los Estados miembros, creo que son 193, si mal no recuerdo, que vayan adoptando esas medidas, como le dije, en acuerdo a sus posibilidades. Y en ese sentido, hay que destacar el trabajo que se vino haciendo desde el gobierno anterior en cuanto a la formación primeramente de la Comisión ODS, ¿verdad? Que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que básicamente sería el ente rector o la cabeza en nuestro país, ¿verdad? Para movilizar toda esta cuestión. Y en ese sentido también mencionar que nuestro Nacional de Desarrollo 2030 también se está ajustando a esta Agenda 2030, ¿verdad? De acuerdo a lo que dictan los ODS. Y como primer informe, como primer documento, se presentó en el 2018 el primer informe voluntario nacional de justamente la implementación de los ODS. Entonces partimos de ahí para empezar a hablar de esta temática. También así se habilitan portales web oficiales provenientes del Estado para también canalizar acción y comunicación, ¿verdad? Porque también es evidente que se debe incluir, y de hecho se incluyó en la medida de las posibilidades a la sociedad civil, ahí entramos nosotros, ¿verdad? Para que también haga sus contribuciones bastante oportuno y necesario, ¿verdad? Porque también ya es destacable mencionar que vivimos en un mundo interconectado, globalizado, y ya prácticamente las barreras políticas o físicas eh, se van derrumbando y bueno, es momento de adaptarnos a lo que el futuro nos llama, nos hace llamada, ¿verdad? También siguiendo un poco con la implementación en el país, bueno, ya específicamente por parte del PNUD, del Programa para el Desarrollo de la ONU, y creo que la agencia de Naciones Unidas que más fuerte está trabajando en el país. Se hicieron una serie también de acciones como lanzamiento de plataformas, en este caso las SIGO, por ejemplo, para que se puedan visualizar también el gasto público, ya con un rastreo y enfoque de los ODS, ¿verdad? Que eso también se mantiene en constante actualización para ver qué está mal, para ver qué está bien, ¿verdad? E ir modelando un poco, de a poco en este formato las acciones públicas, ¿verdad? También mencionar que se contemplan obviamente a las empresas, ¿verdad? Entonces también un hincapié en el sector privado. Y para hacer un paréntesis, en el sector privado hay una alianza que se llama Pacto Global, que también es una de los comisionados de la ONU, que justamente es específicamente para las empresas privadas, ¿verdad? Y dentro del Pacto Global se establecen una serie de principios que va en resumen a todo lo que sería la parte de responsabilidad empresarial, ¿verdad? Tanto en asistencia social como
procesos de producción más eficientes y amigables con el medio ambiente, etcétera. Y posteriormente también se incluye, ¿verdad? Se va incluyendo los ODS porque, como les estaba mencionando, los de Pacto Global tiene muchos más años que el establecimiento de los ODS que nacen en el 2015, ¿verdad? Y también, volviendo atrás, eh, se hace otra plataforma para el seguimiento de los derechos humanos que se llama Simore Plus. Entonces, en simultáneo se trata de ir avanzando y ¿cómo se dice?, batalla en varios frentes, ¿verdad? Derechos humanos, medio ambiente, sector privado, sector público, etcétera. Y en ese sentido, bajando otra vez una línea más, nos incluyen a nosotros, nos hacen un llamado a los jóvenes para que, primero que nada, tratar de explicar qué es, cuáles son sus alcances, dar un poco ese marco teórico conceptual de todas estas temáticas que son notorias y nuevas, ¿verdad? Una pequeña reflexión, bueno, particularmente en mi campo por la propiedad, o sea, por la naturaleza en la profesión, mejor dicho, para mí ya es algo medio común y rutinario, ¿verdad? Hablar de esta temática. Yo lo vengo haciendo desde 2016, cuando era todo relativamente nuevo, pero pasados 5 años, hay mucha gente todavía que no está mal, ¿verdad? O sea, no es culpa de la gente que no sepa muchas veces, porque los canales de comunicación o de formación son limitados, ¿verdad? Tenemos que ser tener realista de la realidad en la que vivimos. Tal es así que el año pasado se realizó acá en Encarnación, en una universidad, un taller de ODS justamente ya buscando la inclusión de la sociedad civil para que se vaya involucrando, y ahí se hizo un llamado abierto, ¿verdad? Para ONGs principalmente. Bueno, se trabajó de forma separada también con los gobiernos locales y departamentales, pero también así dar un espacio propio para la sociedad civil. Y justamente hice yo no sé si bueno, ¿cómo decirlo? Un pequeño reclamo, ¿verdad? Ya que veníamos retrasados, rezagados, que ya luego de 5 años de haberse implementado esta agenda, hay un amplio todavía desconocimiento del tema. Y bueno, todo se centra otra vez en la cuestión de recursos, pero se va moviendo de a poco. Y bueno, destacando un poco lo bueno, que también fue un proyecto de eso dentro del PNUD, donde también ya buscaban líderes o referentes de distintas instituciones para que se vayan formando, y se estableció una red de promotores ODS dentro del país, ¿verdad? Que son personas básicamente que van enseñando y explicando esta temática a través de nuevas posturas, de nuevas, por así decirlo, normas de convivencia, o a través de la implementación de proyectos, ¿verdad? Para la difusión de estos objetivos de desarrollo. Y en la parte juvenil, desde mi pequeña experiencia, eh, nosotros, bueno, mencionaste al principio en algunas de las organizaciones en las que fuimos parte. Quiero dar unos ejemplos para tipo contextualizar más, ¿verdad? Que llevar más a campo eso. Dentro de lo que sería la red de Jóvenes por el Agua Paraguay, como su nombre lo dice, nos abocamos netamente a lo que es la gestión del recurso hídrico, y en ese sentido nos basamos y nos aplicamos, o sea, nos basamos y aplicamos todo el marco que contempla los S6, ¿verdad? Que sería agua limpia y saneamiento, ¿verdad? Entonces eso sería algo muy específico para ejemplificar, pero también así, bueno, mencionar que formo parte a través de otra organización de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables, que sería también impulsado por el PNUD, y en ese sentido por el MADES, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde ahí, por ejemplo, se hace hincapié en el ODS 2, por ejemplo, principalmente, que es hambre cero, ¿verdad? O la relación directa con lo que es la producción agropecuaria, y hablando de commodities en nuestro país, nos abocamos principalmente a lo que es carne y soja. Bueno, el año pasado también mencionaron una iniciativa más para dar otro ejemplo. Dentro del marco juvenil se llevó a cabo un programa Juventudes ODS 2030 Paraguay, que buscaba formar a 150
50 jóvenes líderes del país, ¿verdad? Tratando así de subdividir en las convocatorias por departamento y por ciudades para que sea algo representativo también, ¿verdad? Eso fue una capacitación semipresencial, donde en el marco de esa actividad también se realizó aquí en nuestro país el foro de líderes Conosur, tercer foro de líderes Conosur, con la presencia de 17 países. Eso llevó a cabo en el Congreso, ¿verdad? En Asunción. Entonces, como te digo, se trata también de contemplar la parte de los jóvenes, ¿verdad? Que es lo que nos abocamos hoy, el enfoque que le quisimos dar hoy a este debate. Y bueno, para redondear más o menos eso, y en otras palabras, en el sentido, vamos a decir, por así decirlo, de una novela, la ONU sería básicamente como la reserva moral o el ejército de salvación de nuestro planeta, entre comillas, ¿verdad? O sea, eso es lo que se pinta. Lo que está plasmado en los documentos tratados es loable, ¿verdad? Bueno, y lo que se hace ya en la práctica muchas veces es discutible. Pero lo que quiero decir con esto es que los ODS no tienen nada de malo, sino que lo que nos invita a tratar de vivir en un mundo mejor y alcanzar un mejor lugar, ¿verdad? Justamente, como su nombre lo dice, desarrollo sostenible quiere decir que podamos dejar un mundo a nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Que ellos también puedan disponer de los recursos que hoy en día poseemos nosotros y que puedan por mínimamente tratar de vivir, ¿verdad? De la misma forma que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Es evidente que eso va en decadencia. No sé si los jóvenes que tengan hoy 20 años habrán podido disfrutar de arroyos o manantiales, ¿verdad? Como nosotros lo hicimos en nuestra niñez. Y en un lapso de 10 años hubieron muchos cambios y seguramente van a seguir habiendo si es que no se toman las medidas necesarias, ¿verdad? Desde mi perspectiva, yo sinceramente no creo que logremos tal cual a rajatabla el cumplimiento de los 17 ODS con esas 169 metas que le hablé. Y también, ¿verdad? Conociendo la realidad de nuestro país, las limitaciones que tenemos, pero no obstante, ¿verdad? No perder la esperanza, ¿verdad? Porque sin esperanza, obviamente, ¿para qué vamos a estar hablando ahora mismo, ¿verdad? O porque vamos a hacer lo que hacemos, o porque nos empeñamos tanto en seguir formando para dejar una pequeña contribución, el cual el fin último sería dejar un mejor lugar al que encontramos, ¿verdad? Y bueno, básicamente sería eso para redondear, ¿verdad? A grandes rasgos la implementación y nuestro rol en el cumplimiento de esa agenda en específico. Genial, José. Te iba a preguntar por el rol de la juventud, pero creo que ya respondiste esa parte. Lo que me gustaría saber también es, ¿cuál es también creo que respondiste a grandes rasgos esto de cuál es el contexto de Paraguay a nivel de cumplimiento en el mundo, o sea, en qué ranking estamos, qué se implementó, somos pioneros en algo, estamos rezagados en algo. Y te quería hacer una concatenación con un fetiche medio que es del club, el tema del federalismo, de descentralización, porque vos estabas hablando de recursos. Y el desarrollo sustentable es coincidente con la descentralización, pues podemos nosotros gestionar mejor si está descentralizados los recursos. Sí, bueno, como te dije, no sé si te dije al principio, porque cosita me interrumpí, ¿verdad? Porque por ahí me voy y dejo paso por algo en alto, entonces volvemos otra vez atrás. Posición, ranking, en cuanto al cumplimiento de la agenda, no sabría decirte ciencia cierta en qué posición nos encontramos. Como les dije anteriormente, se hacen en forma anual los informes voluntarios, o sea, las documentaciones que serían básicamente del progreso en nuestro país en el cumplimiento de la agenda. Tal es así también, ahora se me viene a la mente la Dirección General de Encuestas y Censos, también ya está compilando sus estadísticas o acomodando sus estadísticas a lo que serían los ODS. Eso pueden sacar información sumamente provechosa dentro de la página de esa dirección. Hay inclusive creo un apartado especial con referencia a lo que es la temática ODS. Y así también como a nivel país se sacan los documentos,
porque son una serie de exigencias, ¿verdad? Porque también nosotros que tenemos que documentar eso que vamos haciendo, en que estamos flojos, que tenemos que mejorar, ¿verdad? Aunque estamos bien, en- porque la única forma, ¿verdad? Con la planificación nada más vamos a seguir por un buen camino. Pero independientemente de eso, también se hacen documentos regionales y ya también mundiales a nivel general de la Agenda 2030 de la trazabilidad por parte de las naciones. La CEPAL es la principal promotora de estos estudios. Eh, bueno, tiene varias nombres porque, como les dije, son transversales. Hay, por ejemplo, con enfoque de energía, con enfoque de pobreza, de educación, etcétera. Y por ahí les puedo pasar yo el link después o enlace de esos documentos para que también usted a través de su club puedan dar discusión, ¿verdad? Porque pues, como sabemos, todo también está integrado. O sea, no podemos separar lo que es política, economía, medio ambiente, etcétera. Y bueno, pero para redondear en ese punto en concreto, sí hay mucha información, hay mucha estadística, mucho relevamiento de datos al respecto. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema, ¿verdad? No es que estamos parados y no sabemos dónde estamos, ¿verdad? Eh, Permiso, en hay cuanto una pregunta acá, José, no sé si sí, terminaste ya o querés seguir. Te leo. sí, Eh, Leo, ¿cómo, estoy cómo leyendo. se puede hacer para ayudar en alguna ODS? Y te quiero agregar también ahí, si bien vemos los proyectos que tienen, ellos te van guiando cómo hacer eso, erradicar el hambre, la pobreza, te sugieren leyes o proyectos para que vos desarrolles en tu comunidad o cómo es. Bueno, ya vamos a hacer una pausa para responder la pregunta. Eh, no hay mucho secreto detrás. Primero que nada, tenemos que partir por la formación y por la educación, ¿verdad? Para agarrar de mano. Por ahí, si lo que están presentes es muy nuevo esta temática. Muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones parece como muy abstracto, ¿verdad? Como que está todo en texto, tiene lindos colores, gráficas, pero no sabemos cómo llevarlo al campo real. Y la vía universal la experiencia que me tocó para plasmar o materializar estos ODS a través de proyectos o iniciativas, ¿verdad? Creo que la forma más viable y provechosa de aplicarlos. Bueno, mencioné, por ejemplo, lo de las redes de jóvenes por el agua. Otro ejemplo y bastante novedoso, ¿verdad? Porque lo implementamos un año pasado y ya a finales de año todavía no tuvimos tiempo de hacer grandes cosas con esto. Sería, por ejemplo, que dentro del Rotary, acá en Encarnación, Rotary Club, el Club Encarnación Norte, se estableció justamente un comité de ODS, del cual soy responsable, porque también me di cuenta que dentro del club mismo era como algo muy novedoso. Entonces, los miembros se prendieron y se mostraron abiertos antes que nada para por lo menos partir por una serie de capacitaciones, ¿verdad? Bueno, partir por ahí. Haciendo paréntesis, el Rotary, por ejemplo, también tiene una serie de ejes, que eso ya no es cuestión interna, ¿verdad? Pero tiene similitud también en lo que sería, por ejemplo, la parte de agua potable y saneamiento, que trayendo colación nuevamente a lo de ese 6 que le mencioné anteriormente. Eh, se pueden hacer proyectos. No hace falta o no es necesario pertenecer a alguna organización muy formal o con trayectoria, perdón. Ya eso dependería de cada uno, ¿verdad? Eh, en mi caso, ¿verdad? Como yo soy ingeniero ambiental, presto una mayor fortaleza o tracción por los ODS del planeta, que serían 13, 14 y 15, ¿verdad? Por el clima, vida en ecosistemas terrestres y vida submarina. Ya por la naturaleza es mi profesión, ¿verdad? Por ahí la parte educativa se van a interesar, eh, ya hago referencia a los jóvenes estudiantes universitarios, ¿verdad? Haciendo hincapié a ellos, ya los que son en el área profesionales o estudiantes del área educativa van a hacer seguro énfasis en el ODS 4, ¿verdad? Que es educación de calidad, y así sucesivamente para el área del derecho, área de la medicina, ODS 2 bienestar y salud, y básicamente eso.
Por ahí al final yo puedo dejar mi contacto, escribir en el chat, se pueden contactar conmigo y yo le puedo orientar sin problema. También, bueno, como compromiso y de las actividades y capacitaciones que recibimos. Y nosotros también asumimos como jóvenes el rol de ser una especie de embajadores ODS, ¿verdad? Que justamente es responder a estas preguntas cuando surgen, y más si en el contexto local, ¿verdad? Porque debemos de, como se dice, actuar localmente, pero pensando globalmente, ¿verdad? Que la suma de todas pequeñas contribuciones van a, tarde o temprano, tener una incidencia en un campo más amplio. Adelante, le escucho. Señora Lucía, adelante. Bueno, ahora, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, para apoyar un poco lo que dice el ingeniero, quería comentarte, José Enrique, de que acá en Encarnación teníamos un proyecto de desarrollo sustentable, ¿verdad? Que se llamaba Ubuyarui, no sé si conoces, ¿verdad? Y mira que en el 2018 comenzamos, mira, viento en popa era, ¿verdad? Todo muy lindo, muy buena presentación. Las chicas estaban y los muchachos bien preparados, ¿verdad? Pero vos sabés que José en la sociedad no prendió. La segunda reunión, en la primera estuvimos algo así como 50 personas, presidentes de comisión vecinal. Se hizo muy bien esa parte de las invitaciones desde el municipio de San Juan del Paraná. Comisión vecinal, los presidentes y vicepresidentes nos fuimos, nos enchufamos con el proyecto. Impresionante, hicimos todo el diagnóstico de nuestro distrito, presentamos. En la segunda reunión, que creería que pasó algo así como un mes y piquito, ya éramos 30 nomás. Muchísima gente ya no se vino, ¿verdad? Mira que terminamos entre 4 en el 2020, en este enero estuvimos entre 4 nada más ya. Y bueno, por decirte de que yo que estuve desde el 2018, ¿verdad? Yo inclusive presenté mi barrio como un barrio, ¿verdad? Para un plan piloto de cómo podemos hacer, ¿verdad? El tratamiento de las basuras. De hecho, yo soy el coordinador regional del proyecto de Bulleroy. Señora Lucía, no sé si se acuerda de mí. Bueno, haciendo un contexto histórico, vamos a decir, o sea, breve. Ese proyecto tuvo un pequeño quiebre, en realidad tuvo desde 2017, un pequeño quiebre justamente en el 2018 o a finales de 2018, donde se cambió completamente el equipo de alguna cuestión interna. Yo me incorporé en marzo recién, entonces lo que se trabajó previamente no sabría ciencia exacta, pero sí también participé en el 2018 en el foro regional, acá en que se hizo en Senatur, pero como sociedad civil, ¿verdad? Justamente representando a la red de Jóvenes por el Agua. Eh, y lo que hay que entender muchas veces con estos proyectos de cooperación internacional es que lleva su tiempo, lleva su proceso, hay mucha burocracia por detrás porque hay que hacer rendiciones y demás, ¿verdad? Y mucha gente también, o sea, muchas veces también la gente se impacienta, ¿verdad? Porque como usted misma lo dijo, se hacen unos talleres, después como que termina todo parece, después reaparecen de vuelta y así, ¿verdad? Y específicamente bueno, tuvimos nuestra última reunión allá en la municipalidad a finales de febrero, donde yo recién me iba incorporando y después lastimosamente no agarró este tema de la pandemia, ¿verdad? No me quiero acusar con eso, pero no obstante, nosotros seguimos trabajando con el municipio de forma virtual y semipresencial, y por lo menos lo que en San Juan del Paraná respecta, nosotros metimos, o sea, hablo como proyecto, ¿verdad? Pedimos mesa entrada un modelo, una propuesta ante el proyecto sobre cambio climático, ¿verdad? Donde hace una serie de especificaciones técnicas o como una hoja de ruta que pueda servirle al municipio para que se adecue a lo que es cambio climático. Eso se aprobó, me informaron. Y bueno, también me iba cada tanto, ¿verdad? Hacer seguimiento y mantener comunicación con la parte medio ambiente del municipio.
y me informaron que se aprobó el proyecto de ordenanza, ¿verdad? Y haciendo referencia a lo que es el trabajo con la sociedad civil en los proyectos ya presentados anteriormente, eh, bueno, eso corresponde directamente al área dentro del proyecto del encargado de sociedad civil, de verdad, que es un compañero de Asunción. Pero para su tranquilidad, o sea, no, eso está también en proceso, ¿verdad? Esos proyectos que se habían presentado, se presentó de forma formal a la fundación que financia, ¿verdad? Y a la Unión Europea, que es otra confinanciadora, para que siga su curso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Como le dije, tarda más un poco el proceso, ¿verdad? Pero eso sigue en pie. Vamos a ir trabajando y adaptándonos a este nuevo contexto, ¿verdad? En la medida de las posibilidades. Pero no nos olvidamos de ustedes. Tenlo por seguro y, como dije anteriormente, está mi contacto a disposición. Yo, por ejemplo, o sea, si usted es la presidente de la comisión vecinal, le puedo dar herramientas o manuales justamente de tratamiento de residuos sólidos o de compostaje, como lo habíamos hablado en su momento, para por lo menos de esa forma ir moviendo algo, ¿verdad? Porque también desde su rol de líder comunal, eh, o sea, cada líder siempre tiene que tratar de mantenerle motivado a su equipo, ¿verdad? Y en estas cuestiones muchas veces se hace difícil porque no hay alguna reunión presencial o algo así, ¿verdad? Es bastante complicado y a mí mismo me pasa, ¿verdad? Con los otros proyectos, ¿verdad? En el que estoy. Y es un trabajo constante y arduo. Muchas veces cansa, ¿verdad? Pero no por eso vamos a tirar la toalla. Entonces yo le aliento a que se siga empoderando el proyecto, que se siga manifestando, ¿verdad? Porque también es la única forma. Hay que hablar, hay que atropellar muchas veces. Y así, vamos a seguir trabajando en conjunto. José Jorge, Bueno, muchachos. el tema de del desarrollo sustentable es coincidente con la descentralización. ¿Podría ayudar eso son... Totalmente. Bueno, eso tiene que ver también con que nos dé representatividad en el contexto regional, autonomía. Y como le dije también, el PNUD había lanzado esa plataforma SIGO, que es justamente para controlar el gasto público. Y un mecanismo muy eficiente sería que nosotros mismos podamos controlar, ¿verdad? O bajarlo a una escala departamental para hacer un mejor uso eficiente y control de los recursos públicos. Em, yo creo que es viable, ¿verdad? De hecho, es lo que nos estamos planteando constantemente en estos tiempos, ¿verdad? De reforma del Estado, de la reforma del Estado en su amplio espectro y con su eje, ¿verdad? Que es un proceso mucho más amplio y largo que no significa solamente bajar los costos, ¿verdad? Por los gastos públicos. Hay que hacer una reforma integral y para eso justamente volvemos a traer lo que es sociedad civil, ¿verdad? Únicamente así, incluyendo a ese sector, va a ser algo netamente participativo, ¿verdad? Y no solamente en la parte de los recursos, ¿verdad? Sino en la parte de que la gente se empodere, porque yo creo que va a tener así mayor proactividad para involucrarse. eh, y es un camino a seguir. Por ejemplo, bueno, estamos a años luz prácticamente de Alemania, pero muchas veces yo escuché que como somos un país pequeño, entonces está bien que seamos centralizados, ¿verdad? No hace falta ser federales. Pero Alemania, por ejemplo, es 100.000 kilómetros cuadrados más pequeños que nosotros y son un país federal por excelencia, ¿verdad? Líder de la Unión Europea. Inclusive ahora leí día de ayer creo un, un artículo que ellos mismos están promoviendo ahora el financiamiento y dando capital de emergencia para salvar a Europa, ¿entendés? Y Y obviamente trabajando en puesto también. sí, no vamos a comparar nosotros la economía que tienen ellos con la nuestra, ¿verdad? Pero por algo hay que empezar, ¿verdad? Y se empieza hablando, con ideas, debatiendo. Obviamente, sí, obviamente va a haber gente, y, bueno, empezando seguramente por la capital, que no va a estar ni nunca de acuerdo de hacer eso, ¿verdad? Pero el Paraguay no es solamente Asunción, ¿verdad? Hay muchas más necesidades afuera que dentro.
Entonces, nosotros como jóvenes también yo creo que tenemos el compromiso de instalar esa idea e ir trabajando. Tampoco una reforma se va a hacer de la noche a la mañana, es un largo proceso. Y creo yo ya algo a título personal, de verdad que una persona bastante cuestionada no debería de llevar o liderar este proceso de reforma o de empezar a hablar de reforma, ¿verdad? Que es el vicepresidente. Entonces, no sé si eso, bueno, le venía haciendo un seguimiento a la temática, a la cuestión, pero no sé si eso sigue en pie o no. Pero bueno, eso o sea, muchos no se van a sentir seguros o confiados de que si él lo lleva, o sea, se pueda conseguir un cambio tangible en el tiempo. Y eso básicamente. Bueno, dentro de ese contexto, creo que se paralizaron bastante las tratativas de lo que vendría a ser la reforma del Estado, porque como bien decía, hay muchas cuestiones ahí que son puntillosas. Pero creo también que como vos decís, nosotros tenemos que plantear la idea porque el cambio no va a venir de arriba hacia abajo, va a venir de abajo hacia arriba, modelando la cultura, creando espacios de debate, porque si nos demostró algo la pandemia es que podemos hacer varios cambios y presionar para que a la larga se vaya instaurando. Uno de los ejemplos locales, por ejemplo, es el observatorio de agua que tenemos en la UNI, que es creo algo bastante de acá y nuestro, ¿no? Y creo también que nosotros fuimos los primeros que tuvimos planta de tratamiento de agua, si no me equivoco. Y Sí, sí. nos vemos obstaculizados muchas veces porque los recursos se centran allá y tenemos que depender de cualquier cosa. Incluso para terminar, digo, un enfoque educacional enfocado en la agronomía y medio ambiente, creo que acá vendría a ser mucho más efectivo dado nuestro contexto geográfico que en Asunción, que es netamente una ciudad. Totalmente. Bueno, una pequeña acotación a lo que estaba mencionando. Lo ideal sería obviamente que lo que da el departamento de Itapúa en tributación sea correspondido de la misma forma, ¿verdad? Sea esto a través de inversión, de infraestructura, de recursos, etcétera. Y un ejemplo bastante peculiar o puntual dentro del departamento es Cresburgo, lo que hace la compañía Frutica, ¿verdad? Que es una empresa gigantesca. Imagínate cuánto aporta en IPS y cómo está la situación de salud pública ahí, ¿verdad? O sea, la misma empresa otra vez tiene que invertir para hacer sus centros asistenciales privados o colegios privados. O sea, digo privados porque es capital y privado la inversión, ¿verdad? Sea subvencionado o no, ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero digo, no más eso, ¿verdad? Seamos sinceros y sabemos que en Itapúa somos muy prósperos, ¿verdad? Uno de los departamentos más pujantes del país que mueve la economía. Obviamente no pretendemos ser Cataluña, ¿verdad? Que tratar de independizarnos completamente, pero yo creo que debemos apuntar ahí y vamos a sacar mucho provecho de ello. Bien. Haciendo mención a lo que es el observatorio, bueno, es una iniciativa de la Comisionista del Río Paraguay, o sea, del Río Paraná, Argentina-Paraguay, y de la Universidad Nacional de Asunción, de Encarnación, perdón, de la UNI, y de Itapúa. Pretendía ser un espacio justamente, ya que nosotros nos encontramos dentro de un ecosistema rodeado de agua, ¿verdad? O sea, hablando del área urbana. Somos una ciudad costera, entonces tratar de hacer estudios, también de promover charlas, debates, la parte educativa, investigaciones, etcétera. Y sí, creo que fuimos los primeros en el país en tener un observatorio del agua. Yo no soy obviamente funcionario ni miembro directo del observatorio, pero o sea, por eso no te puedo hablar con propiedad al respecto. Pero sí también sirve de espacio para, para que el Consejo de Agua de la Cuenca Quiteria y Moicán, CONAQUIM, en el cual soy vicepresidente, pueda articular sus reuniones, haciendo otra vez otro paréntesis, ¿verdad? Que dadas las circunstancias actuales, eso quedó un poco parado, ¿verdad? Pero veníamos trabajando bastante bien hasta el año pasado. Y lo que pretende ser el Consejo de Agua es ser justamente con su nombre lo dice, un consejo integrado que es reconocido por resolución por el MADES, o sea, no es nomás algo así improvisado, ¿verdad? Ellos tienen que dar el aval, el ok por resolución para que vos puedas empezar a trabajar y ahí tenemos, por ejemplo, juntas de saneamiento, tenemos la academia, tenemos a la EBI, tenemos al SENASA, ¿verdad? Servicio Nacional de Saneamiento,
tenemos botellas privadas, el SAN, que sería el ente regulador de servicios sanitarios, y la SAP, ¿verdad? No sé si me estoy olvidando de alguien, la Gobernación de Itapúa, el MAES, de su oficina regional que tenemos acá en la Gobernación. Y bueno, básicamente ellos, ¿verdad? Y obviamente los actores más necesarios e importantes que son los municipios, ¿verdad? A través de sus secretarías de medio ambiente, ¿verdad? Que muchas veces, no, lastimosamente, nos juntamos con ellos, ¿verdad? Y dentro de la serie de actividades que realizamos, y es importante mencionar que no tenemos recursos y muchas veces sin fondo no se puede hacer grandes cosas siendo realistas y por más buenas intenciones que tengamos, ¿verdad? ¿Cuántas Volviendo veces yo otra vez a la creo que centralización de recursos. totalmente? Bueno, y exactamente, gracias Julio por la acotación, porque cuando por ejemplo tenemos invitaciones que entregar o otras cuestiones, yo mismo tengo que usar mi transporte personal, eso se traduce en gasto para movilizarnos, ¿verdad? Y estaba así planteado hacer un convenio con la EBI justamente para que podamos disponer de esos recursos, porque dentro del plan de gestión ambiental de la EBI está la figura de la creación de consejos de agua dentro de la área de embalse y subembalse, para que justamente la ciudadanía también tenga un canal como para manifestarse y también pueda actuar y ser partícipe de las decisiones que se van tomando, en este caso en la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Y como vos decís, sin recursos, ¿verdad? Sin, sin recursos, sin dinero no podemos hacer muchas cosas. En las juntas de saneamiento, por ejemplo, también eso es el problema siempre, ¿verdad? ERSAN, que es el ente regulador, siempre te pide por ley, por normativa, que se deben hacer tantas muestras, tantos análisis de agua al año en las distintas juntas de saneamiento. Y eso muchas veces es inviable porque un análisis sin monedas más, monedas menos en un laboratorio privado te sale 500.000 guaraníes. Entonces, y bueno, aparte hay que clorificar el sistema de abastecimiento, tu bomba de agua en el área de captación, etcétera, tiene un costo de mantenimiento y operativo bastante alto, ¿verdad? También el tema de la luz, de la onda, ¿verdad? Entonces se hace otra vez lo que se puede con lo que se tiene muchas veces, de ahí acudimos a las polladas, a las adhesiones, etcétera, para tratar de solventar esta serie de cuestiones, ¿verdad? Y pasa por ahí. Creo que, no sé, habrá algún punto más de lo que me habías mencionado. José Jorge, no, quiero concatenar todo lo que me estás diciendo con el tema del agua, quiero que me expliques el valor estratégico y el agua como valor y como elemento estratégico. O sea, viste que estamos en vistas del 2030 de Itaipú, la soberanía energética, etcétera. ¿Qué es el agua? Nosotros que tenemos cantidad de agua, ¿qué significa el agua? Para que le explique, porque la población medio no está entendiendo qué implicancia tiene esto del agua a nivel mundial incluso. Y bueno, como se dice, el agua es el oro líquido, ¿verdad? Haciendo una comparación en década pasada, a ver, ¿cómo se dice? Nuestra bandera era echar montes antes, ¿verdad? Se le pagaba a la gente para que eche montes y queme la madera, ¿verdad? Porque éramos que teníamos tanto, como que nunca se iba a acabar, entonces la política en ese entonces era de desarrollo. Está súper bien, ¿verdad? Que un país se vaya desarrollando, pero viendo cómo, ¿verdad? Y bueno, después es el resultado hoy en día, ¿verdad? Que ya solamente tenemos parches remanentes. Lo que quiero tratar de decir con esto es que no nos pase lo mismo con el agua, ¿verdad? El hecho de que tengamos disponibilidad per cápita abundante, somos uno de los mayores países que tenemos esa disponibilidad por persona, ¿verdad? No quiere decir que tengamos que malgastar nada más. Tengo que diferenciar que calidad de una cosa y cantidad de otra cosa, ¿verdad? Entonces, no por el hecho de que tengamos mucha agua, puede ser que también que tengamos, uno, acceso a ella y otro, agua de calidad, que eso también va muy ligado a la parte de salud. Y bueno, y respecto a lo que dice Itaipú también, y ligado al recurso hídrico, primero que nada tenemos que ser estratégicos, ¿verdad? Celosos del recurso. Tenemos que mencionar que, por ejemplo, Paraguay está dentro de la zona de recarga del acuífero.
si bien las grandes, o sea, la mayor proporción territorial del acuífero la llevan Brasil y Argentina, nuestra zona es esencial porque es la zona de recarga, ¿verdad? Y si en la zona de recarga se va acumulando el agua con contaminación, le va a afectar a todo, ¿verdad? Porque eso se escurre. Entonces, tenemos que ser celosos en ese sentido y armar nuestra hoja de ruta de manera estratégica para hacer un uso suficiente. Tenemos que también tener en cuenta que nuestras mayores fuentes de energía son a través de la hidroeléctrica, ¿verdad? Que es a través del recurso hídrico. En ese sentido también hacer inclusión al medio ambiente, ¿verdad? Para que esas hidroeléctricas sigan en pie y funcionando por décadas. Y eso obviamente y únicamente se va a hacer posible a través de la no colmatación de los ríos, de los cursos hídricos. Colmatación quiere decir que es la pérdida de suelo y que por las lluvias, las fuertes lluvias, ese suelo se va a llevar arrastrando hasta llegar al río, ¿verdad? Entonces el río va a perder profundidad obviamente y ya las centrales van a ser inservibles. Entonces por eso Itaipú sí trabaja mucho y fuerte en la parte de áreas protegidas, ¿verdad? Porque dentro de lo que es el área de influencia del lago Itaipú, ellos cuidan mucho lo que es su franja de protección de cauces hídricos, ¿verdad? Que es el área primordial, el primer perímetro que está en contacto directo con el agua. También la EBI tiene sus refugios biológicos, tienen otra nomenclatura, pero a menor escala, ¿verdad? Lastimosamente, uno acá en la zona también Itapúa es netamente, yo creo que sería la cuenca alta de la EBI, netamente agrícola, entonces como muchas veces no tenemos esas barreras de protección boscosa y entonces se pierde, quieras o no, el suelo, ¿verdad? De las chacras, que eso al final termina en el río, ¿verdad? Y es pérdida para todos, pérdida para nosotros, pérdida para el productor, porque pierde fertilidad en su suelo, eso se traduce en costos, porque tiene que después comprar más insumos, ¿verdad? De fertilizantes, etcétera. Y bueno, eso se refleja de que el medio ambiente se nos da de forma integral, de verdad que no podemos separar una cosa de otra. Eso también es una constante batalla que tengo, ¿verdad? De tratar de demostrar que es compatible una y otra actividad, ¿verdad? Y eso también va otra vez relacionado a lo que es desarrollo sostenible. En cuanto a la negociación del 2023, la gran tarea que tenemos, que tampoco hay mucho secreto, no hay que descubrir la rueda nuevamente porque solamente se va a tocar el anexo C del Tratado de Itaipú, que es básicamente la tarifa, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser estratégicos en ver cómo vamos a encarar esa negociación. Si queremos industrializar más el país, produciendo eso en mayor energía, o sea, que Paraguay saque más energía que es suya, ¿verdad? Para invertir en la industria. Si queremos bajar el costo de la energía para que seamos más competitivos aún. Si queremos endeudar nuevamente a Itaipú para utilizar esos recursos en inversión, en infraestructura, etc. Entonces poner las cartas sobre la mesa y ver qué acción sería más beneficiosa para nosotros, ¿verdad? Es importante tener en cuenta qué quiere Brasil, ¿verdad? Y según los últimos panoramas, lo que ellos quieren es bajar la tarifa de la energía para que sean también sus empresas no quieran competir en San Pablo, básicamente. Es importante destacar que la academia y dentro de la sociedad civil se hicieron varias y se siguen haciendo varias iniciativas donde justamente se incluye también el debate, específicamente en la materia energética, donde se integra la sociedad, a la ANDE, al sector privado, que también es muy importante porque ellos se han sentido excluidos, ¿verdad? De todas estas cuestiones. Y es un trabajo en equipo, ¿verdad? Tanto así también a las instituciones públicas, Secretaría Técnica de Planificación. Y bueno, ya hablamos de lo que es agua para la salud.
mencioné un poco lo que es agua también para la agricultura, ¿verdad? Que uno de los principales, y para el ganado, ni qué decir, uno de los principales motores de nuestra economía, también en materia energética, y así también en la parte de reservas, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que cada vez el cambio climático está afectando nos afecta a nosotros no estamos exentos de ello. Y ahí, bueno, cuando sufrimos esas afecciones, no importa el PIB de cualquier nación, porque no estamos preparados directamente para mitigar esto. Inclusive ya prácticamente no se habla de mitigar, sino de adaptarse, ¿verdad? Porque ya es como que estamos rezagados y tenemos que hacer lo que podemos. Y bueno, hablar del agua como estrategia, eh, somos muy bendecidos en ese sentido. Y ahí también entra en juego el tema de la hidropolítica, ¿verdad? Creo que en Paraguay todavía tiene una ciencia una ciencia específica aplicada muy difundida, muy estudiada. Entonces, también nosotros aplicar o utilizar, mejor dicho, estos espacios para tratar por lo menos de difundir esos términos, de que la gente no se asuste cuando le habla de estas cosas, ¿verdad? De que se familiaricen. Porque al final todos aprendemos de todo, ¿verdad? De todas las experiencias. Y bueno, eso es lo que en este apartado tengo para comentar. No sé si quería agregar algo más, Julio, respecto al tema agua y energía. No, y lo que yo tengo entendido es que, haciendo un resumen, ¿verdad? Que el agua como valor y elemento estratégico implica la ecología, el consumo humano, digo, productivo, la navegación, turismo y la producción y desarrollo. Y nosotros, como vos decís, hidropolítica, José me contó qué era la hidropolítica, y teniendo el caudal, el potencial que tiene Paraguay en hidropolítica, que no sepamos ni la palabra es preocupante, porque no entendemos el valor trascendental que tiene este recurso que tenemos, y me encantó la concatenación que hiciste con el bosque, porque nosotros somos uno de los países con mayor deforestación, y que no nos vuelva a pasar con el tema del agua, eso es muy importante. Y acá quiero pasar al tema fuerte, tipo controversia, que sé que no es tu área de interés, pero de especialidad, pero está bueno hablarlo. El tema de la soberanía energética con el acuerdo de Escazú. Y antes de eso quiero leer un texto que le mandé previamente a José Jorge, que es del monje y el filósofo, un libro budista, que dice así: estoy de acuerdo, sin embargo, lo que llama hoy en Occidente humanismo y también el ecologismo viene a ser un poco el sustituto de los ideales políticos socialistas que han fracasado, al no tener ya una doctrina coherente de transformación de la sociedad. Los que fueron de izquierda durante mucho tiempo se apoderaron de lo humanitario y de la ecología para seguir tiranizando a sus semejantes, y le responden: no matemos a la ecología en el huevo, necesita crecer en potencia y en eficacia. Recuerda que cuando tenía 15 años, la aparición del libro Primavera Silenciosa, bla, bla, yo estoy a favor de los derechos del hombre, le contesta, y la protección de la naturaleza. Lo trágico es, sin embargo, que el peso de las ideologías que han fracasado sigue gravitando sobre estas causas nuevas. Podemos comprobar que quienes se encargan de defender los derechos del hombre y del medio ambiente utilizan en general la ley de embudo. Por ejemplo, la mayor parte de los humanitaristas son más bien de izquierdas y estarán pues muy dispuestos a denunciar la existencia de prisioneros políticos en Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos es una monarquía tradicional, se halla en el ámbito americano, en el ámbito occidental, y es un país capitalista. En cambio, han tardado mucho tiempo en denunciar las violaciones de los derechos humanos mucho más graves cometidas en Argelia, le responde, o el Tíbet. O en el Tíbet, mencionando a Argelia porque consideraba un país progresista. Después quiero agregar, lo mismo ocurre en el medio ambiente. ¿Contra qué centrales nucleares organizó Greenpeace manifestaciones cuando ocurrió la catástrofe de Chernobyl? Contra las de Occidente, que eran mucho más seguras, pero no organizó ninguna manifestación en contra de la URSS. Que Greenpeace se moviera luego contra los experimentos nucleares franceses en el Pacífico del 95 era su derecho, pero que esta misma organización reaccione más bien discretamente frente a las contaminaciones muchísimo más graves, como las de los residuos nucleares rusos, exsoviéticos, en el Antártico, donde se vierten no sé cuántos millones de toneladas de barriles. Lo que se puede concatenar hoy otra vez con que China y India son los mayores productores de polución del mundo. Y ese acuerdo de Escazú, te pregunto, ¿qué es? Y después vamos a pasar en las controversias, que también previamente le mando. Genial, Julio. Quisiera nada más hacer dos acotaciones previas antes de pasar a este tema. Dos cositas que me olvidé. Cuando estamos hablando acá en el contexto departamental, hiciste referencia a la formación profesional en la parte agropecuaria. Quiero decirte que en ese sentido, específicamente la parte agrícola,
tenemos, a mi criterio, la mejor facultad, que es la FUCAI en Juvenal, Colonias Unidas. Porque a diferencia de la UNA, y eso ya yo mismo lo constaté, ¿verdad? Una serie de capacitaciones acá, allá. El enfoque de la UNA es mucho más pecuaria, ¿verdad? Ganadería. ¿Ya? Obviamente porque se encuentra en cercanía al Chaco, ¿verdad? Entonces, hacer nomás esa aclaración. Y en cuanto a lo que también el uso del agua de forma estratégica para el desarrollo, no olvidé mencionar la hidrovía. No olvidemos que somos un país mediterráneo y gracias al Tratado de Libre Navegación de Ríos Internacionales, nuestro medio para sacar nuestro commodity, ¿verdad? Y exportar. Y que justamente sumado a la pandemia, se da una bajante histórica nuevamente, creo que luego de 40 años del río Paraná, ¿verdad? Que semanas atrás Itaipú tuvo que abrir su vertedero para que el agua fluya, entonces los convoys que estaban varados puedan, por lo menos de forma momentánea, paliar esta situación, ¿verdad? Y sacar a aguas internacionales más profundas las mercancías. Entonces, eso también es algo sumamente trascendental y bueno, hacer siempre énfasis en el medio ambiente porque, como vemos también, cada tanto se tiene que dragar el río. Creo que Obras Públicas se encarga de eso. Y eso se traduce otra vez en costos, en tiempo, pérdida de eficiencia para lo que es este negocio. Y si cuidamos el ambiente, todo pues forma parte de un círculo, ¿verdad? Todo está relacionado. Entonces es importante recalcar eso. Bueno, y pasando a lo que es Escazú. Escazú nace bueno, de la idea de justamente darle participación a las personas, a la sociedad civil en la temática del ambiente, ¿verdad? En la justicia ambiental. De hecho, es el único convenio que fue resultado del Río +20, que sería la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable en Río de Janeiro en 2012, Río +20, ¿verdad? Porque la primera fue en 1992, que es la llamada Cumbre de la Tierra, que fue la primera, vamos a decirle, conferencia, no la primera de esta índole, pero sino la que mayor repercusión tuvo. Y bueno, yo tuve la oportunidad de participar a la misma, no en calidad de delegación oficial, ¿verdad? Sino más bien justamente sociedad civil, era estudiante cuando eso, estudiante universitario. Y vi la vía, o sea, la manera de cómo ir para justamente empezar a empaparme en estas cuestiones. Y como les dije, bueno, fue el único convenio resultante. Y en estos años se vino trabajando, o sea, estamos en 2020, son ya 8 años después, y inclusive no está todavía ni aprobado, de tratar de incluir, y es el único acuerdo a nivel mundial que tiene estas características, donde se le da esa inclusión a las personas, ¿verdad? Tienen 2 lugares que se les llaman, o sea, dirigidos a los representantes de la participación ciudadana. Son 2 lugares, ¿verdad? No es por países los lugares, sino que ya es a nivel Sudamérica, ¿verdad? Es decir, que si Julio, por ejemplo, resulta electo como representante ciudadano, él representa a Chile, Argentina, Paraguay, a Bolivia, no hay discriminación por país, ¿verdad? Sí, bueno, se dio eso. Mencionábamos que el año pasado justamente hubo una pequeña, ¿cómo se dice? Una pequeña situación mediática por ciertas interpretaciones que hicieron respecto al acuerdo. Es un acuerdo de origen ambiental, ¿verdad? Como les dije al principio, donde primeramente se establece el preámbulo, el objetivo, las definiciones, los principios mismos en una primera parte y luego se pasa a una parte operativa, donde se hablan de disposiciones generales, ¿verdad? Está todo definido en sus artículos, por ejemplo, acceso a la información ambiental, participación en procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia,
Y algo también, bueno, que para mí fue novedoso en esta temática, ¿verdad? La defensa de los derechos humanos ambientales, ¿verdad? O sea, derechos humanos enfocados netamente al ambiente, que a mi concepto, a mi criterio, es algo novedoso todavía en cuanto a concepto de definición. Y bueno, el acuerdo en sí sigue su proceso de implementación, de seguimiento, evaluación constante, la parte de recursos, las reglas de procedimiento, el marco institucional, otras disposiciones. Importante también destacar, ¿verdad?, que este acuerdo en sí va concatenado a lo que es el principio 10 y con apoyo de la CEPAL, ¿verdad?, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y bueno, y el principio 10 sería como el punto de partida de la declaración sobre medio ambiente de Río 92, que le hablé al principio, donde nos habla básicamente de participación, ¿verdad?, que todos los ciudadanos estén interesados en el nivel que le toca actuar, y que el trato de estas cuestiones ambientales es mucho mejor y más viable con la participación, ¿verdad?, porque siendo de forma inclusiva únicamente las medidas o tratados resultantes van a ser aplicables, ¿verdad? Eso hay que tener siempre bien en cuenta. Y también, ¿verdad?, como que toda persona tiene derecho al acceso adecuado a la información. Eso se traduce otra vez en que tenga la oportunidad de participar. Y de hecho es tarea de los estados tratar de entablar estos mecanismos facilitadores y a su vez fomentar la sensibilización y participación de la población en estas cuestiones, ¿verdad? Se debe proporcionar el acceso efectivo a los procedimientos, tanto sean judiciales o administrativos. Y volviendo otra vez al contexto nacional, bueno, lo que se habló el año pasado, ¿verdad?, que es como que se tergiversó un poco el alcance o el índole de del acuerdo de Escazú, ¿verdad? Y se direccionó a la parte de que tenía incidencia la parte social, ¿verdad? La parte del control de la natalidad o de nacimiento, ahí dentro de la iglesia. No sé si recuerdo si Sí, era el monseñor que habló, ¿verdad? Y hubo una serie de cuestiones que hizo frenar em, la audiencia pública, que fue el último proceso que estaba pendiente dentro de la agenda y quedó otra vez todo ahí, ¿verdad? Eso fue a finales del año pasado. Después se tenía planteado retomar este año de vuelta, ¿verdad?, teniendo en cuenta las ferias de las instituciones públicas. Y bueno, también se dio también ya el contexto de la pandemia. El lado social por un lado, ¿verdad?, que les mencioné recién, y otro lado también en la pronunciación por parte del sector productivo, de los gremios. Y es indiscutible, ¿verdad? Obviamente hay la parte que está a favor y la parte que está en contra. Eso está bien, ¿verdad?, porque así se construye la sociedad, ¿verdad? Si estamos todos de acuerdo, no sé dónde vamos a estar en este momento. Pero es importante escuchar con propiedad a cada parte, ¿verdad? Vos, si me preguntas a mí, desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Y por qué estoy de acuerdo? Te voy a explicar. Y también ya por una naturaleza de mi formación, ¿verdad?, como te dije al principio, no es mucho y no quiero tildar de ser un experto ni nada, pero obviamente para mí va a ser mucho más fácil internalizar los conocimientos que estén relacionados al medio ambiente, pues ya llevo, no sé, 10 años en este campo, ¿verdad? O haciendo comparación a un economista, ¿verdad?, que mucho no tenga eh, que ver en su campo profesional propiamente dicho, ¿verdad? Pero no obstante, la preocupación en ese sentido, como te dije, de la parte de los gremios es como que ellos por ahí se podían sentir amenazados en sus producciones, ¿verdad? Que eso en cierta medida por ahí se ha entendido como daño al medio ambiente y quien le da la garantía de que todo su trabajo o inversión no sea perjudicada, ¿verdad? Pero haciendo esa salvedad, el acuerdo de Escazú también responde a los ODS, ¿verdad? Y en ese sentido, traemos a colación el ODS 2, que hambre cero. Entonces, obviamente la producción no va a poder
no va a poder parar porque está instalada en la agenda global. Erradicar la pobreza extrema, erradicar, una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Que sería eliminar completamente la pobreza. Y para eso obviamente debe haber alimento mínimo, ¿verdad? Insumos básicos. Y únicamente con la producción, con la agricultura y la ganadería y a gran escala se va a poder hacer eso, ¿verdad? Pero otra vez entrando a lo que es desarrollo sostenible, lo que yo siempre trato de predicar, ¿verdad? Bueno, mi profesión justamente lo dice, ¿verdad? Agroambiental, que es lo que yo trato de siempre conciliar ambas palabras, ¿verdad? La producción y el medio ambiente o la naturaleza. Y para ejemplificar un poco mejor esto, en la parte del entendimiento y la temática, tengo un grupo yo de amigos, ¿verdad? Colegas, en realidad la mayoría son productores agrícolas, ¿verdad? Agropecuarios. Y como que al principio, te estoy hablando de unos años atrás, yo quería transmitir esta serie de ideas, de pensamientos, de desarrollo sostenible. Y como que yo chocaba mucho con ellos, ¿verdad? Para reírnos les cuento, ¿verdad? Me tildaron de comunista, de izquierdista, de ludista y cosas así socialistas, ¿verdad? Cosas así que no tienen nada que ver, ¿verdad? Es una ideología política con tratar de dar a conocer un modelo de desarrollo y de producción alternativo. Y felizmente, bueno, con el correr de los años como que están entendiendo la temática por donde yo les quiero ir siempre, ¿verdad? Es nada más traducir eso en producir más y mejor con menos, ¿verdad? O sea, que sea más eficiente la actividad, pero con la utilización de menos recursos, que es a lo que estamos obligados, ¿verdad? A tecnificar también la parte de la producción, ¿verdad? Que tratar de que nos siga avanzando al mismo ritmo la frontera agrícola. ¿Verdad? La frontera agrícola quiere decir que territorialmente nos vayamos expandiendo más en territorio, sino que, bueno, quedémonos ahí donde estamos, con los territorios que ya tenemos cultivados, pero que esa producción suba hacia arriba ahora, ¿verdad? Traduciendo eso en más kilos por hectárea, que también obviamente eso le va a beneficiar al productor. Entonces, volviendo un poco a traer lo que es el acuerdo, obviamente, y es natural que cada parte, ¿cómo se dice?, defienda su puchero, ¿verdad? O sus intereses. Haciendo, Sí, te puedo escucho. acotar, quiero hacer Sí, un sí. ratito de abogado del diablo en este sentido. Yo también creo y estoy bastante contigo en el sentido de que más información va a ser, va a facilitar la cuestión del control, del desarrollo, todo. Pero yo los puntos como abogado que a mí me resaltan así bastante puntillosamente son uno acá, medidas para facilitar la producción de la prueba, como la inversión de la carga de la prueba, que supuestamente yo tengo que probar que no estoy haciendo un daño ambiental. Después había otra parte, hay unas cuantas partes interesantes en el tratado que dice, ese es el artículo 9 de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Acá hay una parte, restricciones, etcétera, que vendrían a ser, que podría equipararse con la gente que, como en España pasa, que hay producciones avícolas, que pasó el año pasado, que los activistas entraron y le liberaron a todo y cagaron la producción. Antes de cerrar con eso, tengo acá el artículo 4, disposiciones generales. Cada parte adoptará las medidas necesarias de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra en el marco de sus disposiciones internas para garantizar la implementación del presente acuerdo. Y por acá estaba el tema de la interpretación. También o sea, que hay una pérdida de soberanía en ese sentido, porque hay muchos entes que van a venir a ser creados que no responden al Estado, y otro, el artículo 23, no se podrán formular reservas al presente acuerdo. O sea, yo no puedo decir, este no te voy a cumplir, este no te voy a cumplir, ni este no te voy a cumplir. Entrando otra vez en el tema de cómo afectaría esto si yo, X, puedo denunciar por A o B motivo alguna cosa, ponerle algún emprendimiento que quiera llevar Itaipú o el Paraguay con la plata de Itaipú, y yo no puedo hacer reservas, y es mi palabra ya ahí da la posibilidad de crearme. Tengo acá Teniendo en cuenta el principio precautorio también, Julio.
la posibilidad de disponer medidas cautelares provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar es la palabra, mitigar o recomponer los daños al medio ambiente. O sea, yo digo, él está haciendo un daño al medio ambiente sin pruebas, sin nada, él tiene que parar y otra vez él tiene que probar que no está haciendo, porque eso implica la inversión de la carga de la prueba, que eso está. Entiendo el principio de responsabilidad sin culpa, pero dentro del Código Civil mismo es para casos puntuales, solamente puntuales. O sea que se invierte ese punto en específico, o sea que es doble trabajo para que por ahí el presunto inocente tenga que, o sea, asuma toda la carga, ¿verdad? Y le va a demostrar otra vez que no cometió tal delito. Y es discutible, obviamente ustedes son los expertos en el tema legislativo del derecho, pero también así es importante mencionar que yo no, como digo, no manejo mucho a gran escala el tema del acuerdo con sus artículos, pero creo que en el artículo 3 hay unos de los principios que reza que los estados tienen soberanía sobre sus recursos naturales. Y también había un apartado de las excepciones, ¿verdad? De la aplicación del acuerdo, que no recuerdo si eran sinceramente cuáles eran en su totalidad, pero mencionaba también que en cuestiones de seguridad nacional no son aplicables, o sea que siempre el país tiene la potestad de disponer en esas situaciones, o que vaya en contra del bien común o del bien general. Y una serie de cuestiones que, como le dije, no tengo bien en presente, pero no obstante, o sea, el espíritu del acuerdo pretende ser una voz del pueblo en la defensa de los recursos naturales. También es importante mencionar, por ejemplo, que hubieron muchos asesinatos de defensores ambientales, ¿verdad? De líderes ambientales, pues, tratando de proteger o salvaguardar áreas protegidas a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Pero principalmente en América Latina. Está el famoso caso de Chico Mendes, ¿verdad? En Brasil, seguro sabrán, ¿verdad? Creo que hay no sé si un disco, una música de mano inspirada en él, ¿verdad? Que fue un gran defensor ambiental en Brasil. Hay una fundación inclusive con su mismo nombre, que apoya todas las iniciativas medioambientales y de conservación. Así también, para agregar a lo que estamos hablando, no, y es más que nada construir el consenso, ¿verdad? O que todos los sectores tengan su espacio para plasmar su punto de vista y decidir lo que realmente le conviene al país, ¿verdad? Como te dije, es sumamente entendible, perfectible de que no todos estemos de acuerdo. Y siempre eso va a pasar en las decisiones que determinen el futuro de la nación, y como también ya pasó en nuestra historia reciente, ¿verdad? Antes de hacer Itaipú, estaba gente que estaba en contra y gente que estaba a favor. Inclusive en la central de Caradú, que fue un emprendimiento mucho más pequeño y que en ese sentido, en ese entonces, era como algo muy ambicioso y hubieron muchos opositores, pero aún así se llevó a cabo, ¿verdad? Y más para agregar sobre esto, como les recalqué, ¿verdad? A medida que íbamos hablando, el espíritu en sí es la transparencia dentro del acuerdo en todo su proceso, ¿verdad? Desde que se iniciaron las negociaciones primeras. Y hay un portal, bueno, si ponen en Google, directamente le va a salir, ¿verdad? Acuerdo Escazú, participación ciudadana. Hay un portal, una página propia del acuerdo, donde cualquier ciudadano, sea persona física o jurídica, se puede inscribir dentro de este proceso participativo para que pueda estar informado de todos los avances y negociaciones que se den en el marco del acuerdo. Y bueno, el mes pasado estuvieron comentando que ya hay más de 6.000 inscriptos. Creo que en septiembre se tiene que definir, ¿verdad?, cómo va a seguir este emprendimiento, ¿verdad?, este proceso. Que son 9 países los que han ratificado y se debe llegar a un mínimo de 9, tengo entendido. Y para darles una idea, a nivel Latinoamérica, son los que ya ratificaron son, a ver, acá tengo San Vicente, Granadinas, Uruguay,
San Cristóbal, Panamá, Nicaragua, Guyana, Bolivia, Antigua y Barbuda, ¿verdad? Creo que están listos para, o sea, ya les voy a decir de adelante para atrás, ¿verdad? El que está listo para el depósito en la ONU, ya ratificado, es Ecuador. En pleno trámite del Congreso es Costa Rica. Por comenzar el trámite del Congreso es Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, y en un proceso anterior nos encontramos nosotros, ¿verdad? En trámite en el Ejecutivo, conjuntamente con Brasil, Guatemala y México. Bueno, y justamente el Ejecutivo era que aplazó esa última audiencia pública que estaba prevista. Bueno, y eso por un lado, y también tratar un poco de, ya que estamos en este punto, de desmitificar el error de concepto muchas veces que se tiene cuando se habla de nuevo orden mundial, ¿verdad? Que se quiere culpar a la ONU, a los Illuminati y demás, que muchas veces no son meramente fantasía, ¿verdad? Y en ese contexto, hablar de un orden mundial no quiere decir que hay conspiraciones secretas detrás de todo, ¿verdad? O lo que tenga que ver con el COVID o las redes 5G, por dar ejemplo nada más. Pero bueno, son agendas que, dado el crecimiento de la población mundial y que eso implica una mayor utilización de recursos, quizás o no se van a tener que tomar medidas en algún momento, sea aquí o sea en el futuro, ¿verdad? Y eso ya inclusive ya se vivió, ¿verdad? En China cuando se dispuso la cantidad máxima de hijos, creo que era uno por familia o algo así, ¿verdad? Creo que eso ya se liberó otra vez hace un tiempo, pero podría volver, ¿verdad? Y eso creo que es algo muy discutible ya, no sé si inclusive podemos hacer un capítulo aparte para hablar de esa temática, ¿verdad? Porque desde el punto de vista ético y moral o religioso está súper mal, ¿verdad? Es impensado hablar de control de natalidad, de eh, legalizar el matrimonio homosexual gay, instalar prácticas o medidas anticonceptivas, ¿verdad? Son todos mecanismos para controlar la población. O como había dicho anteriormente, hace un tiempo la presidenta o directora del FMI, ¿verdad? Que los ancianos se están volviendo un problema porque cada vez viven más años y representan un gasto, ¿verdad? Para los estados, para los países. Entonces, pero bueno, desde el punto de vista ecológico y biológico, sí se puede hablar de reducción de la población ya por una cuestión de evolución misma o supervivencia de la especie, ¿verdad? Pues si hablamos dentro de la ética y la moral, obviamente siempre hay un centralismo por el hombre, ¿verdad? Porque, y de la religión misma, ¿verdad? Que todo lo creado en el mundo está para disposición y utilización del ser humano. Pero si vemos el lado del punto de vista ecológico, o sea, o biológico, mejor dicho, nosotros solamente somos una especie más. Y es como que compartimos y cohabitamos en un medio común que es de todos, ¿verdad? Y bueno, y vamos a ver cómo sigue este tema del acuerdo. Muchas novedades en el contexto país no hay. Sí se hizo ya esa aclaración en cuanto a la creencia o la interpretación que tuvo la iglesia en nuestro país. O sea, que esa confusión, básicamente, por así decirlo, ya fue subsanada. Inclusive, obviamente, la gente, o sea, los afuera saben lo que ocurrió en Paraguay, ¿verdad? No estamos nosotros exentos a eso, ¿verdad? Básicamente en Chile, en CEPAL, saben ese pequeño problema que tuvimos de discusión, ¿verdad? Y bueno, y eso es por de pronto, en cuanto al acuerdo de Escazú, hasta el momento lo que está planteado. Genial, José Jorge. Yo sinceramente estoy bastante satisfecho. Ya no sé si alguien más tiene alguna pregunta. A mí ya me respondiste todo lo que quería saber, José. Bueno, acá la pregunta que hice hoy, veo en el chat, ¿verdad? Se agregó. Me dice, si yo, por ejemplo, estoy en el área de salud y quiero participar y apoyar en ese objetivo específico. Bueno, el área de salud no es mi campo de expertise, ¿verdad? Sinceramente desconozco. Acá, bueno, no sé, no me dijo dónde me está escribiendo, ¿verdad? ¿Qué parte de Itapúa o si es de Itapúa? Pero no obstante, podemos canalizar eso
yo tengo grupos, o sea, formo parte de varios grupos que justamente son jóvenes y todos se abocan al cumplimiento de eso. Entonces, si me das más contacto, yo puedo sondear, la verdad, dependiendo de dónde te encuentres para darte, por ejemplo, una ruta que seguir, o si ya hay una implementación del ODS 2, que es salud y bienestar. Y si no hay, ¿por qué no? Ver la oportunidad y que vos misma, Máxima Ramírez, sea la lideresa e inicie una iniciativa que yo con mucho gusto te voy a apoyar, ¿verdad? Eso también hay que entender muchas veces de que nos pasa mal a lo que somos del interior, es que si no vemos la oportunidad nos cerramos y bajamos los brazos, ¿verdad? Pero contradictoriamente a ello, nosotros mismos tenemos que buscar la oportunidad muchas veces. ¿Entendés? Entonces, no nos queda de otra que salir al campo y actuar, ¿verdad? Lastimosamente, y volvemos a ver lo anterior, de la centralización, los grandes proyectos, las grandes iniciativas, sean también áreas de formación, se centralizan en Asunción. ¿Cuántas veces tuve que ir yo y seguramente ustedes para, ya sea reuniones, capacitaciones, etcétera, allá, ¿verdad? Y eso también se traduce en tiempo y gasto. Pero bueno, instarle nuevamente a que se sientan libres de hacer hincapié en el área que les toque actuar, ¿verdad? Y hacer incidencia al cumplimiento de esta agenda, ¿verdad? Que es para beneficio de, básicamente de todo, ¿verdad? Como les dije, no hay un secreto de dominar el mundo a través de la implementación de la Agenda 2030, sino es más que nada anhelar un mundo mejor donde podamos vivir. Muchísimas gracias, José Jorge. Creo que con eso cerramos. Le doy la palabra un rato a Anikin, no sin antes volver a agradecerte tu predisposición y decirte que este lugar está para fomentar y avisarle a la gente que tenemos muchas charlas interesantes con José planeadas. Anikin. Bueno, gracias José, muy interesante. Creo que el tema de las ODS daría para tocarse punto por punto, si cómo estamos y qué tan factible es, si no tiene errores también. A mí me parece muy interesante que ellos traten de erradicar la desigualdad, siendo que, pongámosle, en un país muy rico, que vos ganes $1 millón y otro gane $100.000 al año, de por ahí no es un problema. Pero sí en un país donde hay muchos ricos y hay mucha extrema pobreza. Escazú es un tema muy interesante. Eh, Como ambientalista tenemos tu opinión muy buena y vamos a seguir trabajando también con lo que es Escazú y estás invitado a participar cuando lo hagamos. Muchísimas gracias, muy fructífero tu disertación y con Julio vamos a estar también invitándote sobre otras ocasiones. Compañero, muchísimas gracias. Bueno, también como dije al principio, inicié por los agradecimientos y pero sumado a esta despedida, felicitarles por este emprendimiento, por esta iniciativa, que creo que son si no son los primeros, son uno de los primeros a nivel país. Que yo recuerdo también empecé a seguir desde que me enteré, ¿verdad? De esta temporada, desde el inicio, ya creo que era en la primera semana de la cuarentena o un tiempo cercano. Y nada, seguir construyendo estos espacios netamente para nosotros los jóvenes, ¿verdad? Que queremos hacer algo bien, ¿verdad? Que queremos dejar nuestro granito de arena para que los que vienen tras nuestro se sumen, ¿verdad? Por lo menos mostrarle el camino con lo poco que sabemos, pero que vayamos construyendo entre todos el país soñado y el departamento soñado, ¿verdad? Me pongo a disposición de todos ustedes, ¿verdad? Como les dije, si quieren algún link respectivamente a los ODS, les puedo acercar con mucho gusto. Podemos planificar más adelante ya una charla, no sé si en qué formato, si debate o videoconferencia, ¿verdad? Y donde yo también pueda compartir pantalla para que sea algo más instructivo y que sea algo específico, ¿verdad? Y nada, muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias a todos los que participaron también, Máxima, Liz, Lorena, Belén, Vero, José, Noé. Nos vemos.